Lo más natural es que no puedas dejar de pensar. Y no es que te esté pasando a vos porque seas débil o que tengas algún problema. No. Lo lógico es que cuando salís de un vínculo tóxico, te cueste dejar de pensar en todo eso que pasó. ¿Por qué? Porque estás intentando encontrar el sentido de lo que viviste, concretamente. Y como muchas veces no son cosas normales, porque justamente si hablamos del vínculo tóxico, no es algo normal, saludable o típico, ¿sí? Entonces, uno se queda rumiando, enganchado, muchas veces es normal que te cueste dormir y tratando de pensar por qué te pasó lo que te pasó, por qué te hicieron lo que te hicieron, ¿sí? Tratando de justificar o pensar si el otro va a cambiar o si vos podrías haber hecho algo distinto. Y esto, más que nada, responde a características tuyas. ¿Por qué? Porque suele pasar, es muy común, que en una relación con un narcisista, la otra persona tenga apego ansioso. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que te cueste un montón dejar de pensar, porque es esa ansiedad la que te lleva a no poder parar la mente, concretamente. Por eso, más que nada, en estos casos lo que se suele recomendar es mover el cuerpo para contribuir a apagar un poquito, atenuar al menos esta oleada de pensamientos que son muy difíciles de manejar, porque cualquiera te va a decir, bueno, pensar otra cosa. Y claramente esa persona nunca estuvo en un vínculo de estas características, porque si no, no te lo diría, ¿sí? Es muy complejo explicarle a la gente que nunca lo vivió lo que estás sintiendo en este momento. Estás en un punto crítico donde tu ansiedad te gobierna y tu deseo también. Digamos, vos lo que querés ahora es estar con esa persona, aunque es muy probable que si ya estás viendo este video es porque entendés que hay una dinámica compleja, probablemente tóxica, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que vos ya aprendiste a reconocer ciertos patrones, no tenés una mirada ingenua, del todo, por lo menos. Ya, a partir de este punto, hay una responsabilidad que es tuya. ¿Por qué? Porque desde el momento en que vos entendés que estás viviendo algo que está mal y que forma parte de un ciclo que tiene que ver con un patrón determinado de conductas tóxicas, patológicas, es decir, que estás en un vínculo en el cual no deberías estar, entonces, bueno, a partir de acá tenemos que trabajar para ver cómo salimos. Y si ya saliste, entonces tenemos que trabajar para que ese corte sea lo más indoloro posible, ¿no? Pero que nunca va a dejar de doler totalmente. De hecho, es probable que pasen muchos meses y vos sigas sintiendo angustia y dolor por lo que ocurrió. Ahora, hay maneras y maneras de salir. Hay personas que no pueden dormir, por ejemplo. Les cuesta dormir. Otras no pueden parar de pensar. Entonces, lo que suele ser recurrente en estos casos es que la víctima se cuestiona a sí misma a ver si pudiese haber hecho algo distinto para evitar cómo culminó toda esta situación en el caso de un descarte, sea intermitente o no. ¿Sí? Porque es difícil saber hasta cuándo el descarte es el último o no. ¿Por qué? Porque en realidad el descarte suele venir para que el narcisista recupere el control del vínculo, ¿sí?
Y cuando no vuelve es porque ya sabe que no lo va a hacer, no lo va a conseguir. Entonces, en realidad es lo mejor que nos puede pasar. Porque quiere decir que esa persona sabe que haga lo que haga, no va a recuperar el control de la relación generándote las reacciones que te generaba. Y eso, en definitiva, habla de tu evolución. Que el narcisista no te pueda manejar, no te pueda predecir, no te pueda generar reacciones, que no tenga acceso a tu sistema nervioso, quiere decir que vos ya entendiste cómo funciona a grosso modo la dinámica. Entonces, acá lo que tenemos que tratar es, por un lado, de que cuando el narcisista vuelva, que es muy probable, si vuelve, en la mayoría de los casos, de hecho, hasta llegar al último peldaño de esta escalera nefasta que te tocó vivir, y que él ya sienta que definitivamente no va a poder recuperar ese control que tanto anhela, ahí es cuando no vuelve, pero generalmente sí vuelve. Y lo que va a tratar de hacer primero es castigarte un buen tiempo a ver si puede hacer que vos lo vuelvas a buscar. El descarte tiene esa finalidad generalmente, que vos quedes roto o rota por dentro y que esa fractura genere un nivel de angustia que haga que vos termines yendo a prácticamente, si puede, a que pidas disculpas por algo que no hiciste o por reacciones que tuviste, pero porque fuiste totalmente arrastrado a esas reacciones, ¿no? Entonces, primero que nada, si vos tenías dudas sobre si eras narcisista o no, que es algo que también es muy común, la realidad es que un narcisista genuino no se está preocupando por mejorar y ver si tiene un problema para poder abordarlo. Y si vos estás viendo este video, es porque empezaste a reconocer una dinámica y probablemente en algún momento hayas tenido miedo de ser vos el narcisista, sobre todo si se lo dijiste a esa persona y esa persona invirtió lo que estaba ocurriendo. Que es muy típico de la época. ¿Por qué? Porque esa persona, si recibe una crítica, ¿sí?, se va a sentir atacada, no va a sentir que es una crítica constructiva. Aunque la intención tuya sí sea que sea una crítica constructiva, no lo va a hacer. Entonces, cuando empiece a investigar a ver qué es lo que le están diciendo que tiene, ahí, como todos tenemos conductas narcisistas, el narcisista lo que va a hacer es tomar ciertas cuestiones de tus actos, de tu personalidad, y va a intentar voltear la situación. ¿Sí? Básicamente va a estar proyectando. Es un mecanismo de defensa de bajo nivel que está muy estudiado. Es proyección y por otro lado es negación de lo que se le está diciendo y de sus propios actos. Entonces, que no puedas parar de pensar es normal. Acá lo que vamos a hacer es pensar estrategias para que vos puedas de alguna manera sobrellevar lo mejor posible esta situación sin caer en medicarte. Yo, en lo personal, considero que a menos de que exista un cuadro que tenga un nivel de complejidad, que realmente haya un peligro, ¿sí?, para esa persona, como ideaciones suicidas, o que deje de comer, o cosas a ese nivel de gravedad, a mí me parece que medicar no es la mejor opción. No lo descarto, pero creo que no es la mejor opción. Me parece que con recursos intelectuales, un abordaje terapéutico adecuado, sacando la medicación, sobre todo en un primer momento, a ver cómo funciona, creo que es lo mejor en un primer momento, a menos que se vean otro tipo de situaciones como las que acabo de describir. Tenemos que poder ser conscientes de lo que nos pasa. A partir de ahí empezamos a tener la manija de esta situación, ¿no? Entender cuándo tenemos ansiedad y qué es lo que nos pasa, ¿sí? Porque cuando no podés parar de pensar, ¿sí?, esa rumiación excesiva que no te deja prácticamente ocuparte de otra cosa sin tenerlo en la mente, generalmente estamos viendo una persona con apego ansioso, ¿sí? Alguien que está esperando prácticamente que esa persona le mande un mensaje para responder y volver a estar al pie, concretamente. O sea, porque el narcisista es consciente, porque ya te estudió, ¿sí?, y sabe lo que te genera con esta intermitencia. El narcisista no lo hace de casualidad.
sabe bien que cada vez que se va, te deja en una posición moralmente destruido. Y concretamente eso es lo que está buscando. Porque así te alecciona. Si cada vez que vos pones límites, el narcisista se va y vos la pasás mal, obviamente, te hace una ley del hielo o un contacto cero, de acuerdo al caso, ¿sí? Y lo que genera es que vos lo vayas a buscar. Se la estás haciendo fácil porque estás dentro de ese juego perverso, de esta dinámica que realmente es demoledora para la víctima. Siempre el primer paso acá va a ser dentro del plano de las ideas. No llega a la acción concreta si primero no entendemos qué es lo que estamos viviendo, ¿sí? Y antes no se hablaba directamente de esto, o casi no se hablaba. Entonces la gente lo vivía y no le podía colocar el nombre, ¿sí? O identificar patrones. Una de las primeras cuestiones que tenemos que tener bien en claro es que es muy fácil en este punto recaer en conductas compulsivas. ¿Por qué? Porque estás ansioso, ¿sí? Entonces si fumás, vas a fumar más. Si comes mal, vas a comer peor. En otro momento es muy probable que no te quieras ni levantar de la cama. Es algo típico en estos casos. ¿Por qué? Porque estás deprimido, porque tenés muchísima ansiedad sumada a un estado de angustia, y hay veces que uno simplemente quiere dormir para olvidarse de todo, en el caso de que pueda. Por eso, lo primero que tenés que entender es que si un narcisista te eligió es porque ya te leyó en ciertos aspectos que sabe que te vuelven manipulable, ¿sí? Como por ejemplo el apego ansioso. ¿Por qué? Porque ahora el narcisista, si te quiere reeducar de alguna manera, si te quiere condicionar, ¿sí? Esa es la palabra, porque el narcisista te condiciona. Si cada vez que pasan ciertas cosas se va y vos vas a buscarlo, te pones mal, entonces el narcisista sabe que lo está usando como un arma de guerra. Inclusive si te está diciendo que está utilizando el contacto cero y te invierte la situación y te quiere echar la culpa a vos de lo que pasó, que también es muy común. Así que por eso hay tips que son centrales para cuando no podés parar de pensar. Y nadie te va a decir que vas a parar de pensar, porque la única manera es que te den un fármaco que te apague a un nivel que realmente se puede evitar. Se puede evitar. Nos podemos poner por encima de eso en la amplia mayoría de los casos, ¿sí? Cuando no podés dormir, tené presente que la ducha te despierta y el baño de inmersión es relajante y es más propicio para después poder dormirte. La pantalla del teléfono es totalmente lo menos recomendado, ¿sí? Si lo podés dejar arriba del tanque de agua, como para que te dé fiaca levantarte a buscarlo a la madrugada si no te podés dormir, y así no sentirte tentado o tentada de mirarle las redes sociales, ¿sí? Porque eso es típico. La persona está pensando en toda la situación que está viviendo, ¿sí? Y si tiene el teléfono al lado, a la madrugada va a empezar a mirar las redes y la pantalla te despierta, y encima vas a poder parar de pensar muchísimo menos, vas a quedar sobreestimulado, y cuando te querés acordar, o te cambiaste los horarios o directamente no pudiste dormir. Dentro de la medida de lo posible, no le mires las redes, pero yo sé que esto que te digo es muy difícil. Digamos, decirlo es fácil, hacerlo es lo difícil, porque cualquier psicólogo o psiquiatra o coach te va a poder decir, no, aplica el contacto cero. Claro, obvio, todos lo sabemos. Ahora, vos también lo sabés, ya a esta altura es muy probable que lo sepas. El tema no es decirlo, el tema es hacerlo. Esa persona tiene un enganche químico, inclusive, porque en general no extrañás a la otra persona. Extrañas la versión que vos querías ver, idealizada, que volcaste sobre esa persona, porque esa persona no era lo que vos querías. Si vos la hubieses visto tal cual la ves hoy, ¿entrás al vínculo de la misma manera que entraste? Lo más probable es que directamente no entres al vínculo, pero
¿Entrarías de la misma manera ingenua? ¿Le permitirías tener el control a este nivel? ¿Poderte hacer lo que te hizo? Porque pongamos en claro que igual acá la única manera de no perder es no entrar al vínculo con estas personas, ¿sí? Acá no es a ver si lo espero que cambie o si le pago con la misma moneda para que se desespere y que reflexione. No, no funciona, porque es un modo de vincularse. El narcisista no puede dejar de ser lo que es. Es como la fábula del escorpión y la rana. Te va a picar en el medio del río. ¿Ok? Entonces, una vez que entendés que es un patrón vincular que no cambia, ahora lo que tenés que hacer es el trabajo interno de poder bancar este momento de ansiedad y de angustia para no caerte. ¿Por qué? Porque lo vas a querer llamar, le vas a mirar las redes, hasta podés llegar a pedir disculpas de cosas que no hiciste, simplemente para que esté todo bien y evitar el conflicto y decir, bueno, listo, ya está. Y eso es lo que quiere, ¿sí? Porque el que no reconoce lo que hizo y te aplica este contacto cero o ley de hielo o lo que como quieras, ¿sí? A lastimar con esa finalidad porque se sintió humillado, porque pusiste límites o porque empezaste a detectar esos patrones y lo sabe, porque lo saben. Cuando vos exponés la dinámica, ¿sí? Lo viven como una humillación, porque ellos viven en una fantasía de grandiosidad donde son más que vos. Y si vos detectás lo que está ocurriendo, eso les afecta, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que dentro de un tiempo, cuando vos quieras empezar a pasar página, cuando estés preparado, porque no se trata de una cuestión nada más de querer, sino cuando estés empezando realmente a hacerlo y haya señales y esa persona lo vea, ahí es donde va a querer volver. Porque en el fondo esto no se trata de amor, se trata de control. Y esa persona te quiere seguir teniendo dentro de su órbita para manipularte. Porque te necesita. Y te necesita porque no puede generar por sí sola ese suministro emocional que le vas a dar vos. Por eso necesita acceso a tu sistema nervioso a través de generarte reacciones, ¿sí? Y de que estés atento a ella, pendiente, ¿sí? Reaccionando y pensando, ahora estás exactamente como esa persona necesita que estés. Y eso la hace fuerte, la nutre. Por eso, cada profesional que escuches que hable de cómo vengarte del narcisista y qué hacer con el narcisista y demás, en el fondo lo que te va a terminar diciendo es: pasa página, trabajamos mismo y no reacciones, no le des nada, porque esa persona necesitaba tu atención y tu reacción. Entonces, mientras más hagas, peor es, porque se siente en control. Entonces, paradójicamente, lo mejor para vos es lo peor para esa persona, ¿sí? Intentá no estar todo el día tirado en una cama. Tratá de tomar por lo menos una horita de luz solar por día, caminá. Hacé cosas como para estar entretenido, ¿sí? Es difícil, yo lo sé, lo viví y lo veo todos los días en distintos pacientes que están exactamente como estás vos y que, ¿sabés una cosa? Van a salir, esto va a pasar. Lo que pasa que no es mágico. Nadie te puede venir a decir mañana te levantás como si nada, no existe eso, ¿sí? Y cuando vuelvas a encontrar tu estabilidad emocional, a la próxima relación vas a entrar de otra manera, poniendo otros límites muchísimo más saludables y reconociendo patrones que ya ahora sabes bien cómo operan. Pero la clave es blindarse contra el hoovering. Es decir, cuando esa persona vuelva a querer succionarte otra vez porque detecta que estás cerca de pasar página, va a querer que vuelvas a caer en esa dinámica para que el ciclo comience nuevamente, para no perderte, porque te necesita. Pero sea como fuere, que vos no puedas parar de pensar y que quieras llamar y le mires las redes sociales y estés atento o atenta, esto habla de un patrón que es tuyo, ¿sí?
que tiene que ver con el apego ansioso. Y esto va a ir con vos a los nuevos vínculos que tengas. Y la idea es poderlo trabajar para que no se repita esta misma dinámica. ¿Sí? No estás solo, te mando un abrazo y seguime si querés seguir viendo contenido como este.